La situación es esta. En el país la guerra contra el tráfico de insectos se ha perdido. ¿Por qué? El tráfico de estos ha aumentado significativamente. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el MATE, lidera la campaña Alto al tráfico de vida silvestre. Las autoridades además realizan decomisos y sanciones. Sin embargo, la falta de recursos y las leyes muy poco estrictas son factores que inciden en una creciente demanda internacional. En el 2019, en el mes de marzo, Vladimir Carvajal, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, fue contactado de forma urgente por parte de técnicos del Ministerio de Ambiente. Resulta que un biólogo japonés acababa de ser detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Tababela, por tenencia de especímenes de vida silvestre. Esto fue en 2019. En su equipaje habían 250 invertebrados, arácnidos e insectos, vivos y preservados. Entre estos estaban arañas, escorpiones, cucarachas, insectos de hoja, chinches y otras especies de la Amazonía. Gracias a microscopios y bibliografía especializada, Carvajal y su equipo han identificado cada una de estas especies, pero la que más llamó la atención fue una cucaracha luminiscente considerada en extinción. En el mes de mayo de ese año, el biólogo japonés fue sentenciado a 2 años de prisión. En el juicio se conoció que este extranjero tenía permiso de sacar especies del país, 123 insectos. Tenía el permiso. Por ello, fue acusado de tráfico ilícito de patrimonio genético. Según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal COIP, que reconoce la importancia de proteger la biodiversidad y recursos naturales en el Ecuador, el ciudadano japonés no estaba en prisión durante la audiencia, ya que éste cumplía medidas cautelares. Si bien este delito se la sanciona con pena de prisión de hasta 5 años, el extranjero recibió apenas la pena mínima. La sentencia incluyó una multa de $3.940 y un pedido de disculpas públicas en algún medio nacional o diario, periódico. En la actualidad se encuentra en libertad. Sin embargo, Carvajal indicó que el caso tuvo mayor sustento porque actuó como perito, explicando la importancia de los especímenes decomisados. Los insectos fueron enviados a un centro de manejo de vida silvestre autorizado por la cartera de Estado o de Ambiente. Este caso no fue el primero en la carrera de Carvajal. El experto se dedica a la investigación de invertebrados desde hace 29 años. Este recibe solicitud de asesoría de la UPMA para identificar especímenes. Además, brinda orientación técnica sobre características taxonómicas. Aunque advirtió, no se involucra en los procesos legales. Testifico cuando es necesario, proporcionando información técnica sobre los especímenes, dice. Entonces, el tráfico en auge. En el Ecuador, los casos de tráfico de insectos no son aislados. En abril de este año, 2024, se registra un hecho similar. En la terminal aérea de Quito, la policía encontró una carga de 84 hormigas dentro de tubos de ensayo, camuflados con barras de canela, en medio de paquetes de café, hierba luisa, chocolate. Al tratarse de una carga, no hubo detenido. Muchos de estos coleccionistas pagan exorbitantes sumas de dinero por tenerlos en su colección. Otras personas, en cambio, pagan por finalidad de genética, y frente a estas prácticas no hay sanciones efectivas. Así alerta el mayor Darwin Robles, quien es jefe de la UPMA en el Distrito Metropolitano de Quito. La explicación explica que los delitos ambientales son los menos perseguidos y los menos sancionados. En todo tipo de delitos con pena menor de 5 años hay opciones para que las personas nos acojamos a un procedimiento abreviado.
Los decomisos en el aeropuerto son solamente una muestra de los innumerables casos de tráfico de insectos de la fauna silvestre. En el 2022, según la unidad, se han rescatado 6.817 especímenes y en cambio en el siguiente año, en el 2023, se han rescatado unos 2.000 más. En particular, 33 ciempiés, 12 hormigas gigantes disecadas, 87 enjambres de abeja y una tarántula. La UPMA cuenta con alrededor de 250 policías desplegados en las 24 provincias del país y aún así parecería que el personal resulta insuficiente para reducir esta práctica ilegal, según el mayor Robles. Diego Cisneros es profesor y director del Museo de Zoología de la Universidad San Francisco de Quito, quien advierte que este tráfico, incluyendo los insectos, es un negocio multimillonario. El experto indica que es frecuente que durante las incautaciones en puertos y fronteras se encuentran especies como mariposas y escarabajos. Las tarántulas y otros invertebrados también son altamente traficados debido a su alto valor en el mercado negro. La demanda de estos insectos se concentra en especies de escarabajos, tarántulas y escorpiones. En el país, el Ministerio es responsable de regular la colección, preservación y comercialización de la vida silvestre. De hecho, existen actividades comerciales legales con insectos como es la producción de grillos y mariposas. Un ejemplo de ello es el criadero de grillos que se implementó en la Universidad Católica de Quito para proporcionar alimento a sapos y que son parte de estudio y proyectos de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, el mayor Robles reconoce que el mercado negro ha florecido e incluso hay personas que tienden a coleccionar partes de especies. El mayor recordó que un caso de allanamiento en un inmueble en el norte de Quito, en el lugar se hacía rituales con animales de la fauna silvestre. El Ministerio exige permisos especiales para la captura y explotación de ciertas especies en zonas específicas, pero esto no impide que la gente capture a los invertebrados. Razones hay de sobra, serían los que llevan como colección para estudios o para vender. Los compradores de todo el mundo están dispuestos a gastar cientos y miles y millones de dólares para conseguir especímenes de características más particulares. Solamente una tarántula, por ejemplo, llega a costar cientos de dólares, si no es rara. Pero si se trata de un espécimen poco común, su valor se incrementa. A los científicos les preocupa la caza indiscriminada de los especímenes porque la gente ignora que sacarlos de su entorno habitual genera impactos en el medio ambiente. Cisneros explica que el tráfico de los insectos contribuye a la disminución de su población, lo cual esto afecta al sistema local. Los insectos desempeñan roles cruciales en la polinización y el control de plagas. El experto además añade que el daño es mucho más grave si es que se toma en cuenta que las poblaciones de insectos han bajado fuertemente y hay zonas donde ciertos grupos de insectos han desaparecido por completo. Es por esto que no se debe cazar de manera indiscriminada. Las tarántulas, por ejemplo, son vulnerables a la caza fortuita porque son longevos y se reproducen de forma muy poco frecuente. Robles añade que estos seres vivos cumplen un ciclo biológico dentro de los ecosistemas. En caso de que estos sean extraídos de sus ecosistemas, se produce un desequilibrio porque no hay una sinergia y al momento de la interacción en los diferentes procesos biológicos. Según National Geographic, más de 1 millón de especies de insectos han sido documentados, en particular 12.000 especies de milpies y unas 900 de tarántulas. La mayoría de ellas se concentra en la Amazonía.
La región amazónica del país, donde se encuentra la mayor parte de diversidad, comprende las provincias Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. Dentro de la región se ha visto el incremento de tráfico de fauna silvestre, ya que recoge casi el 80% de las variedades del país, concluye el estudio, titulado Tráfico de la fauna silvestre como crimen organizado y su afectación a la biodiversidad en la Amazonía ecuatoriana, escrito por la abogada Melanie Ordóñez, publicado por la Universidad de Ambato en el 2017. Esta investigadora, Ordóñez, detalla que para los cazadores furtivos resulta rentable dedicarse a la caza de insectos. Por ello, se han implicado grupos de delincuencia organizada, GDO. No por nada. Las Naciones Unidas han encargado a su oficina especializada en delito contra esto la lucha en contra del tráfico de animales y silvestres, a menudo llevado a cabo por las mismas bandas. El estudio detalla que la línea de esta actividad delictiva inicia cuando se contrata a gente del lugar, oriundos, para que capturen a la especie, sin tomar en cuenta si están o no en extinción. Esta situación, a decir de Cisneros, se debe a factores socioeconómicos. La pobreza en estas áreas contribuye al tráfico ilegal, ya que los colectores reciben pagos mínimos por capturas, explica Cisneros. El catedrático de la Universidad San Francisco de Quito estima que la falta de recursos y personal capacitado en el Ministerio de Ambiente dificulta mucho el control. Además, debido a su pequeño tamaño, el traslado de estos invertebrados no es tarea complicada, coinciden expertos. Luego de que el lugareño obtiene al invertebrado, se pone en contacto con el comprador, quien le define la modalidad para traslado del ejemplar hacia su destino final. Una investigación efectuada por Inside Crime en noviembre del 2022 se revela las rutas que se emplean para el traslado de estas especies. El punto de partida es la región amazónica, especialmente las provincias Orellana, Napo y Sucumbíos. El traslado se realiza vía terrestre y aérea. En la primera, las rutas de destino son Quito, Guayaquil y Perú. Por la vía aérea, la ruta inicia en Quito y sigue Guayaquil para llegar hasta China, Japón o Tailandia. También hay otros destinos que contemplan Estados Unidos y Europa, naciones en donde se concentran los coleccionistas. A veces, los comerciantes de insectos los ofrecen a través de plataformas virtuales como eBay o Mercado Libre. Nancy Morielli, estadounidense, realizó investigaciones en Quito, incluyendo libélulas y mariposas. Los ciudadanos pueden conocer de su fascinación por estos a través de redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter. Morielli reitera que los insectos no solamente se venden vivos, sino también se comercializan como arte y collares para venderlos a turistas. Los vendedores no saben que esto es ilegal. Los venden de forma libre sin saber que esta práctica genera un daño ambiental. Morielli reitera que se siente fascinada por la diversidad que tiene el Ecuador en este tema, de ahí la importancia de que la gente conozca la belleza natural del país. La ciudadana estadounidense llegó al país en 2015 y decidió quedarse acá para profundizar sus conocimientos. Ella creó una empresa de turismo enfocada en educar a los visitantes sobre la belleza de los insectos y su rol en el medio ambiente. Nancy, como prefiere que la llamen, organiza grupos para realizar recorridos. En el Jardín Botánico de Quito, Pichincha, por ejemplo, se realizan observaciones de mariposas y abejas, y también acude al Parque Jerusalén, también conocido como Parque Recreacional o Ecológico de Jerusalén, ubicado en Pedro Moncayo, Pichincha, donde se observan saltamontes. Además, se realizan observaciones en la zona protegida de Cuyabeno, analiza
principalmente escarabajos. En cada visita, la catedrática inculca a los visitantes el respeto a los insectos. Además, les hace firmar un acta de compromiso para que los turistas no se lleven a los animales. Tengo, dice, un código de conducta para los visitantes donde les explico que no se deben llevar nada. La campaña por parte del Ministerio Alto al Tráfico de Vida Silvestre es el nombre de la campaña del Ministerio en marzo 2024. Muy poco difundido. Luis Esteban Jacome, subsecretario de Patrimonio Natural, explica que la iniciativa se cumple para que la ciudadanía entienda que se trata de un delito que le genera un daño ambiental. Constituye el cuarto negocio ilícito a nivel mundial. Según las cifras de la cartera de Estado, los animales más traficados el año pasado fueron tortugas, boas, loras, pericos, monos y tigrillos. Si bien no se mencionan los insectos, la iniciativa también las contempla. Esto es para crear conciencia en el contrabando de estos invertebrados. Si bien los decomisos, los operativos y los arrestos son importantes, no son suficientes si no se cuentan con un fuerte soporte legal. Las normas ecuatorianas todavía son débiles. El COIP, en su artículo 247, establece sanciones de hasta 5 años por delito ambiental, lo que esto es insuficiente. Similar criterio comparte Hugo Echeverría, abogado ambiental y catedrático de la Universidad de los Hemisferios, quien señala que es necesario reformular ciertas normas para fortalecer sanciones legales. El jurista explica que en la Asamblea hay un trámite, 45 proyectos de reforma legal, entre ellos el artículo 247. Las principales reformas se incorporaron en el año 2000. En 2014 se expidió una reforma del COIP. En el 2019, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional planteó problemas en la descripción de la conducta punible. En el 2022 se presentó una segunda propuesta de reforma que recién en este año se ingresó al debate. 2 años de espera. El derecho penal no solo tiene que cuidar los derechos de estos procesados, sino también los derechos de las víctimas y la naturaleza. Hay que equilibrar la balanza para quienes sufran las consecuencias del delito. El jurista añade en este sentido que el delito de tráfico de especies silvestres es tan delicada que la policía de la Interpol cuenta con una unidad dedicada al tema. En su página web, la entidad habla de delitos de las personas más buscadas, así como enfrentar la problemática. Hay evidencia más que suficiente en todo el mundo que detrás de este problema hay grupos muy bien organizados. Echeverría indicó que desde las Naciones Unidas se aboga por el endurecimiento de la pena privativa de libertad. En Colombia, la pena máxima es de hasta 12 años, en Perú hasta 20, mientras que en Ecuador no superan los 5 años. De ahí que viene el reto de alcanzar el principio de proporcionalidad con una pena que vaya de 5 a 10 años. Similar criterio comparte Robles. El agente puso como ejemplo a Colombia, en donde se introdujo la figura jurídica de ecocidio, es decir, el daño masivo y la destrucción de los ecosistemas, que contempla una pena de hasta 15 años. Existen varios pedidos para que la Asamblea Nacional reformulara el artículo 247 tratando de endurecer las penas. Esperemos pues que la legislación se manifieste en